Bienvenidos una vez más a su podcast Ahora Yo Sé. Gracias por acompañarnos, por compartir este espacio y por confiar en este proyecto que nació para informar con un lenguaje sencillo, claro y al alcance de todos los guatemaltecos. Hoy, nuestro podcast navideño y nuestro último podcast del año. Hoy vamos a hablar de un tema que cada año genera emoción, expectativa y también muchas dudas. El aguinaldo en Guatemala. Ustedes saben que es bien esperado por todos los guatemaltecos. Y ahora les hago las siguientes preguntas. ¿Y ustedes han escuchado que muchas personas pierden su aguinaldo sin saberlo? O tal vez usted ya le dijeron que este año no hay aguinaldo porque la empresa no tuvo ganancias. ¿Sabía usted que aunque lo hayan despedido, igual tiene derecho a su aguinaldo? Si algunas de estas preguntas les llamó la atención, quédese hasta el final, porque hoy vamos a aclarar las dudas que usted tenga en el aguinaldo con base en la ley guatemalteca. Soy el licenciado Ariel Jos y esto es Ahora Yo Sé. Ahora yo sé. Ahora yo sé. Yo sé. Que color de fondo animado el tren de yo. ¿Qué es realmente el aguinaldo? Comencemos desde lo más básico. El aguinaldo no es un regalo de Navidad. El aguinaldo es un derecho que tiene todo trabajador. Porque en Guatemala el aguinaldo no depende de la voluntad del patrono. Si bien es cierto, nosotros tenemos ese derecho obligatoriamente. Y déjenme contarles que el aguinaldo es una prestación laboral obligatoria y esto se encuentra regulado por ley en el decreto 76-78. No depende de las ganancias de la empresa, tampoco de las buenas intenciones de su patrono. Se gana con el trabajo durante el año y, como decimos aquí en Guatemala, ¿ven?, con el sudor de su frente. En otras palabras, el aguinaldo no es nada un agradecimiento que le dan a usted. Se reconoce como un derecho del trabajador. Y por ende, como es un derecho, se lo deben de pagar. Pero hablemos de quiénes tienen ese derecho al aguinaldo, porque esas preguntas no las hacemos mucho. Y realmente tenemos que saber nosotros que si usted trabaja por contrato verbal, ¿le tocará aguinaldo? ¿Ser trabajador de confianza en Guatemala significa perder el aguinaldo? Pregúnteselo usted, y hay muchos casos. Y si solo trabajo 6 meses, ¿se pierde el aguinaldo o se me debe de pagar? Bueno, hablemos. El aguinaldo se debe de pagar ya sea en el sector público y privado, ya sea con un contrato verbal o escrito. ¿Por qué se debe pagar? Media vez usted tenga una jornada completa o incluso tenga una jornada parcial, usted debe recibir su aguinaldo. El aguinaldo, si usted lo despiden y obviamente pues no cumplió el año, el aguinaldo se debe pagar proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que se paga por el tiempo que usted estuvo laborando. Pero ¿qué pasa si la persona renunció o fue despedida antes de diciembre? Pues también tiene el derecho, como le decía, proporcionalmente al tiempo que usted laboró. No debe de perder su aguinaldo y lo debe de exigir. ¿Y cuándo se debe pagar el aguinaldo? Pues existe una fecha exacta para pagar el aguinaldo en Guatemala. Y regularmente la respuesta es clara, que la fecha límite es el 15 de diciembre. Puede pagarse antes e incluso la ley establece que se puede pagar una parte en diciembre y la otra se puede pagar en enero. Pero regularmente aquí en Guatemala los patronos pagan el 15 de diciembre y puede ser antes, claro, puede ser antes, pero no puede ser mucho tiempo después del 15 de diciembre. Entonces,
¿qué pasa si a mí no me pagaron el 15? Y tampoco el 20, y tampoco el 25. Entonces ahí hay un incumplimiento legal. El trabajador puede reclamar ese pago que se le debe por medio de una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Y si en dado caso eso le genera a usted un despido, usted también puede emplazar al patrono y solicitar tanto la indemnización por haberlo despedido como el aguinaldo, bono 14 y todo lo que le deban. Ahora hablemos de los mitos y frases que más se escuchan, porque escuchamos de todo y dígame usted cuántas veces le han dicho, este año no hay aguinaldo, después se lo pagamos, usted es de confianza, no le aplica. ¿Y cuántos trabajadores en Guatemala han perdido su aguinaldo solo por creer estos mitos? Muchos, amigos. Todos son falsos, obviamente, porque según la ley en Guatemala, pues usted, siempre y cuando cumpla los presupuestos de un trabajador, debe de gozar de la prestación. ¿Y cuáles son esos presupuestos? Pues que tenga un horario, que tenga una jornada, que le paguen un salario y media vez cumpla esos presupuestos, usted tiene derecho a un aguinaldo. Pero hablemos también qué podría hacer si no me pagan el aguinaldo. Como se lo decía anteriormente, pues al final es un derecho y tiene que denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Porque no es un beneficio como tal, como podría decir el patrono, bueno, si fuiste un buen trabajador te lo voy a dar, si fuiste un mal trabajador no. Recuérdense que el patrono tiene la potestad de tener a los trabajadores hasta que él considere pertinente. Y eso es muy claro. Yo sé que ahorita no estamos hablando de la relación laboral, pero yo siempre se los he dicho a los patronos que uno decide si el trabajador se queda con nosotros o bien contratamos a otro trabajador que al final puede ser más productivo que el que ya tenemos. Pero hay un mensaje clave acá, porque obviamente pongamos el supuesto de que no me pagaron. Pues el trabajador debe documentar que no se le pagó esa prestación. ¿Y cómo la puede documentar? Pues obviamente presentamos un estado de cuenta donde solo vamos a ver reflejado el pago de la quincena, más no el del aguinaldo. Tenemos que tener esa documentación para demostrar la relación laboral, entiéndase una carta de trabajo o una constancia laboral, gafete, porque eso lo vamos a necesitar si en dado caso llegamos a una demanda, porque esa reclamación a muchos les genera un despido. Y por supuesto, el punto más importante es buscar una asesoría legal con un experto. Por ahí se venden muchos como expertos, pero realmente no conocen del tema. Yo sé que exigir el aguinaldo después de que hubo un año donde trabajamos y de repente pues el jefe dice que no, nos va a generar un problema, nos puede generar un problema, incluso que ya no nos lleven bien, y eso al final nos lleva a que nosotros renunciemos o exigirnos una renuncia por medio de una presión. No caigamos en eso. Tenemos que tener presente, no quiero hablar de montos, pero el aguinaldo es un salario que se nos debe pagar después de haber cumplido un año. No incluimos los 250 de bonificación, no, que solo se hace el cálculo con el salario real. Entonces, aquí entra la duda que tienen muchos que ganan más del salario mínimo. Y eso lo dije en un episodio anterior que lo pueden ir a ver al canal, donde hablábamos del salario total que uno percibe. Nosotros tenemos que recibir el aguinaldo por el salario total, solo restamos los 250 de bonificación. Y eso lo establece la ley. Por ahí andan muchos abogados estableciendo que no es así, que nosotros no lo inventamos. Y no, eso lo establece la ley, no lo establezco yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si no fue pagado. Recuérdense que esta prestación del aguinaldo
para siendo una prestación irrenunciable. No podemos renunciar a ella. Y cuando terminamos una relación laboral, obviamente sea por renuncia, por despido, nosotros tenemos hasta 2 años después del último acercamiento, del último pago que tuvimos, para poder reclamar esta prestación. O sea que si a usted lo despidieron hace 1 año, pero no le pagaron su aguinaldo de 5 años, usted todavía tiene ese derecho para hacer esa reclamación en la vía judicial. Para llegar a una conclusión, les quiero decir que el aguinaldo representa el esfuerzo de todo un año de trabajo de miles de familias guatemaltecas. Informarse es la mejor forma de evitar abusos y tomar mejores decisiones. Así que si ustedes conocen a un amigo que no le pagaron el aguinaldo, compártale este contenido para que él se entere y pueda hacer su reclamación como debe de ser. Este mensaje va para los patronos. Paguémoslo en el momento que es. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos llevan a un juicio, nos va a salir más caro, así como decimos los guatemaltecos, porque aquí hablamos con palabras sencillas para que usted nos entienda. Nos va a salir más caro. ¿Por qué? Porque si el trabajador no se le pagó 5 o 6 años el aguinaldo, usted lo va a tener que pagar en junto. Y recuérdese que al momento de enfrentarse a un proceso laboral, ya se empieza a dilucidar el tema de daños y perjuicios y costas judiciales. Entonces sale más caro llevarnos a un trabajador a un proceso laboral judicial porque vamos a tener que pagar más. Y recuérdense que si nosotros trabajamos la prevención como patronos, nos evitamos cualquier tipo de demanda y al final tenemos a los trabajadores con las prestaciones que la ley nos solicita a nosotros como patronos. Hacemos este pequeño corte para contarte que en Producciones Innova puedes realizar tu contenido, puedes realizar tus podcasts y cualquier material audiovisual que tú necesites. Recuerda contactarnos a este número y con mucho gusto un experto te ayudará para que tú puedas diseñar todo tu contenido y te vuelvas un experto en las redes. Y no me queda nada más que desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este es nuestro último episodio. Les prometemos que para el siguiente año traeremos cosas nuevas, traeremos cosas que a usted le interesen, porque recuerde que estos episodios están hechos para usted, guatemalteco, para usted que necesita saber más del ámbito legal. Yo soy el licenciado Ariel Yos y ahora yo sé que en Guatemala el aguinaldo no es un favor, no que es ley. Comparta este episodio, síganos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo programa de Ahora Yo Sé. Un abrazo y hasta la próxima. Ahora yo sé.